Hola botoneros, hoy os quiero hablar de la PlayStation 5, este bicho enorme de aquí que promete horas y horas de diversión. La verdad es que llevo probando esta PlayStation 5 desde hace 2 meses y he tenido algunos problemillas que me han llevado incluso a tener que devolverla y recibir una nueva. Ha sido un poquito una odisea, pero también os tengo que decir que es una auténtica pasada. Soy Jorge Mora, esto es Cosas con Botones y esta es mi odisea con la PlayStation 5. Vamos a verla. Bueno, como siempre, de lo primero que quiero hablaros es del diseño de esta videoconsola. Como veis, es muy grande, un auténtico bicho, es enorme. Para que veáis más o menos cómo de grande es, tengo algunas cosas por aquí que seguramente ya tenéis por casa, como pueden ser 4 rollos de papel higiénico. Los pongo a la par y como veis, es un poquito más alta que estos 4 rollos de papel higiénico. Lo que también probablemente tengáis por casa y que nos servirá para comparar. Como veis, es que apenas se me ve detrás de esta PlayStation 5. Puedo prácticamente desaparecer detrás de ella. Es que es enorme. Bueno, como decía, lo que seguramente muchos tendréis por casa es una PlayStation 4. Y para compararla, pues podéis ver ahí que es bastante más alta la Play 5. Y en cuanto a lo fina que es, o lo gordita que es, pues depende de si os fijáis en la parte de abajo, que es más anchota en esta PlayStation 5, o la parte de arriba, que es más fina. Algo que en la parte trasera va exactamente al revés. Es decir, por arriba es más anchota y por abajo más finita. Tiene una forma así de lirio, como muy futurista, como de nave espacial, Klingon, yo qué sé. La verdad es que a mí me parece bonita, pero claro, eso es cuestión de gustos. Pero lo que es indudable es que es enorme. Tenéis que saber, por supuesto, que esta PlayStation 5 la podéis colocar en vuestro mueble de la tele, tanto en esta posición vertical, por lo cual, si queréis ver cómo queda, os recuerdo que podéis coger esos 4 rollos de papel higiénico, ponerlos al lado de vuestra tele y veréis más o menos hasta dónde llegaría esta PlayStation 5. Pero también, si no os cabe, si os tapa la visión de la televisión, podéis ponerlo en formato horizontal, que quedaría tal que así. Tiene una base, que la tengo por allí, y que iría aquí debajo si es el formato vertical y aquí debajo si fuera el formato horizontal. Es una base negra que nos ayuda a mantenerla en su sitio sin que se menee. También existe una versión con disco. Esta es la versión Digital Edition que llama Sony, que es la que nos han prestado, y no tiene disco. Lo bueno es que esta versión es más, digamos que tiene un diseño más, para los que tienen un TOC como yo, es más simétrica, ¿vale? Es así muy estilizada y no tiene nada, ahí lo podéis ver, que perturbe este diseño, mientras que la versión de disco que podéis ver aquí, pues tiene ese disco, esa ranura para introducir los discos Blu-ray y ya no es tan simétrica. A mí me gusta más esta, pero si compráis esta, tenéis que tener 2 cosas en cuenta. Os va a costar 100 euros más barata la Digital Edition, pero si tenéis un montón de juegos de PlayStation 4 con disco Blu-ray, a esos discos que tenéis en versión en formato disco, a esos juegos no vais a poder jugar en la nueva PlayStation 5 porque no tendréis ranura para discos y es imprescindible. Así que si tenéis una buena colección de juegos de PlayStation 4, seguramente lo mejor es que os compréis esa PlayStation 5 con Blu-ray. Eso sí, si queréis hacer borrón y cuenta nueva y tenéis muchos de los juegos en edición digital, esta versión sin disco os va a salir más barata y, como os digo, a mí me parece más bonita. Continuando el repaso al diseño de la consola, en la parte frontal podéis ver ahí una ranura USB tradicional, una ranura USB tipo C y un botón de encendido y apagado. Muy bien, y en la parte trasera, aparte de estas ranuritas para la ventilación, ahí tenemos 2 puertos USB ultra rápidos para conectar, por ejemplo, un disco duro externo, porque luego hablaremos del almacenamiento y ya os adelanto que vais a necesitar un disco duro si jugáis a muchos juegos y os gusta mucho cambiar de uno a otro. Tenemos también un puerto Ethernet. Os digo, esta consola es rapidísima por Wi-Fi. Rapidísima. Es que es casi más rápido descargar un juego de internet si tenéis una buena conexión que pasarlo de un disco a la consola como se instalaba tradicionalmente. Es casi más rápido, yo juraría que es más rápido. Pero si queréis aseguraros una conexión buena, estáis lejos del router, tenéis el router en la entrada y el salón está lejos y queréis cablear la conexión, tenéis la opción de Ethernet, que ya sabéis que es mucho más fiable y más rápida en muchas circunstancias, aunque cada vez menos eso.
me ha llegado un mensaje. Bueno, también tenemos aquí un puerto HDMI 2.1 que tiene soporte para hasta 8K, pero ahora mismo solo tenemos juegos en 4K, pesa un montón esta consola, solo tenemos soporte para juegos 4K hasta 60 frames por segundo, aunque asegura Sony que podría llegar a resoluciones de 8K, 120 Hz y 60 frames por segundo. Ahora mismo vosotros jugadores vais a tener que elegir si queréis un modo más fluido, en que la imagen se vea sin microcortes, mucho más fluida, a lo mejor esto más para shooters, por ejemplo, es más indicado, o preferís una mayor calidad gráfica, es decir, esa resolución 4K, que todo se cargue más rápido, las texturas, los objetos, etc. Es una elección personal de cada uno. Yo, personalmente, si me preguntáis, me quedo sin duda con la resolución, con la calidad gráfica, porque a mí los FPS no me parecen tan importantes, pero tengo que admitir que yo no soy un hard gamer, no soy de jugar a muchos juegos shooters en los que necesite una respuesta súper rápida. Afortunadamente, estas dos variantes que antes solo podían elegir los jugadores de PC, llega al mundo de las consolas, tanto de esta PlayStation 5 como de la Xbox. Y ese ha sido un poco un repaso, pues además de a los puertos, a esas nuevas calidades gráficas que permite la nueva PlayStation 5. Y ahora os voy a dar un pequeño aviso a navegantes. Estamos teniendo un problema de distribución de esta PlayStation 5. Es un problema que afecta a todos los que quieran comprar la consola, porque es que directamente no hay PlayStation 5 para comprar. Y eso afectará también, así como me ha pasado a mí, recibís un modelo defectuoso. No es algo que esté pasando habitualmente. Me he metido en muchos foros, he preguntado a Sony, y no es algo, digamos, que esté pasando masivamente a muchos usuarios, a muchos jugadores. Pero pasa. La PlayStation, algunos modelos, está dando algunos errores que en mi caso hacían que algunos juegos directamente ni siquiera se ejecutaban. Lastros, por ejemplo, que es el juego que viene incluido dentro de la PlayStation, para probar el nuevo DualSense y para ver un poco cómo funciona ese mando, del que hablaremos un poquito más adelante, que es una auténtica barbaridad. Pues ese juego gratuito que viene para probar las bondades del mando, directamente no me arrancaba. Tampoco me arrancaban juegos como el... ¿cómo se llamaba este? El Just Cause 4... Just Cause 4, bueno, como se diga, tampoco me arrancaba. Había una serie de juegos que por lo que sea no funcionaban. Y luego había otros que sí que me arrancaban, pero se veían muy mal. Por ejemplo, Spider-Man Miles Morales. Se veía bien las escenas de acción, pero el fondo, digamos, el dibujado de fondo del videojuego, los cielos de Manhattan y todo eso, se veía totalmente roto. Era súper incómodo e imposible de jugar. Me pasaba lo mismo con el Ghost of Tsushima. No sé, había varios juegos que funcionaban bien. Por supuesto, fallos, como no puede ser de otra manera, con el Cyberpunk. Fallos ese sí que era más jugable, pero lo mismo, los cielos del fondo se veían muy rotos, como si hubiera un fallo digital. Era muy raro. Luego he tenido también fallos en el sonido, pero eso creía que era un problema de la consola y descubrí que no, que bueno, es un problema de configuración que se puede solucionar muy fácil. Si tenéis ese problema de sonido, podéis consultar este vídeo que os dejo por aquí y se soluciona muy fácilmente. El problema era que no escuchaba los diálogos cuando usaban los altavoces del televisor. Y esos eran básicamente los problemas que me daba la consola, más allá de que además durante algunos juegos pues se colgaban y me sacaba del juego y tenía que volver a entrar. Pero eso es algo que es más habitual y que no hubiera identificado como un fallo del modelo que me habían enviado. Entonces, ¿qué hice? Pues fui por los cauces normales. Primero pregunté a Sony qué debía hacer, me remitieron los cauces habituales y les llamé por teléfono, expresé mi caso, el típico marque el 1 para no sé qué, marque el 2 para no sé cuántos, al final me atiende un operador y me piden pues lo que ya había hecho, que es que reinicie la consola, vuelva a valores de fábrica, le vuelva a instalar el software, reinstale todos los juegos que ya había instalado. Vamos, un montón de tiempo perdido porque había claramente un problema de hardware en el modelo, en el dispositivo que yo tenía en casa. Hice todos los pasos, les vuelvo a llamar y me dicen, bueno, pues si no has podido solucionar nada, nos volveremos a poner en contacto contigo, lo pasamos con un superior, etc. Al tiempo me llega un email y me llegó a spam, por cierto, hasta que lo encontré, bueno, pasaron unos días, y me dicen que les envíe la consola. Te la vienen a buscar a casa o la dejas en un punto donde la recogerá el mensajero. La llevé a un estaco, la recogieron y se la llevaron.
Todo esto tardó más o menos 2 semanas entre que se la llevaron y me la volvieron a traer. En teoría Sony se había apuntado todos los fallos que yo tenía. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que la recibí de nuevo, expectante, vi que era la misma consola con el mismo número de serie y me temí lo peor. Y efectivamente lo que habían hecho había sido volver a reiniciar la consola, volver a instalarle en valores de fábrica el software de la consola, etc. Pero seguía teniendo exactamente los mismos fallos que había yo detectado en la primera vez que me la habían mandado. Fue un desastre porque ni siquiera se habían preocupado en abrir el juego que les decía que estaba fallando, pero bueno. Tuve que volver a llamar, volvieron a abrirme la incidencia y tuve que volver a llevarla al estanco, tuvieron que venir otra vez los mensajeros y por fin, 2 semanas después, ya estamos hablando de mes y medio en total entre pitos y flautas, me vuelven a mandar la consola y por fin funciona perfectamente. Cuando funciona, la PlayStation es un auténtico bicho y es un bicho muy silencioso. Es que yo no podía jugar a la PlayStation 4 sin auriculares, porque este bicho de aquí, que también era un bicho, parecía que fuera a despegar, hace un ruido infernal, esos ventiladores a tope, por no hablar de la PlayStation 4 Pro, con modelos que incluso de tanto calentamiento y tanto ventilador, cuando se le mete polvo, eso es letal y se acaba apagando la propia consola. Pero ningún problema de momento, so far so good, con esta PlayStation 5. No hace nada de ruido. Tengo entendido que la versión de disco sí que hace un poquito de ruido cuando activa el disco y se pone a girar, pero me dicen que es algo muy puntual y que no pasa muy a menudo. Y no me extraña porque lo que ocupa un videojuego en la edición digital o en la edición con disco es prácticamente lo mismo. Entonces no sé qué hace chequeando ese disco. Supongo que solo chequea que esté el disco y ya está, y sigue ejecutando lo que hay dentro del disco duro interno de la consola. Y ese precisamente es lo mejor, sin duda, de esta PlayStation 5, y es el disco duro ultra rápido que tiene dentro. Tiene un disco duro de unos 800 gigas, de los cuales nos quedan libres unos 600, que es bastante escueto, pero es súper rápido, es que es veloz. Cuando, por ejemplo, ejecutas un videojuego por primera vez, lo abres, se abre así, rapidísimo, no tienes apenas tiempos de carga. Cuando haces un viaje rápido dentro de un videojuego, yo cuando hacía un viaje rápido en un videojuego con la Play 4, normalmente me iba a poner un vaso de agua, iba al baño o hacía algo, porque llevaba un buen rato y digo, bueno, pues voy a aprovechar este ratico que me brinda la PlayStation 4. Eso se ha acabado con la PlayStation 5. Estamos hablando siempre de menos de un minuto y a veces hablamos de 10 segundos en un viaje, que por fin sí que son rápidos esos viajes dentro de los videojuegos. Y eso se debe a la velocidad del disco duro de esta Play. Lo malo, pues como ya os he dicho, que no tiene mucha capacidad. ¿La podemos ampliar? Sí, entre comillas, y con asteriscos, y con comillas en los asteriscos. Primero, podemos ampliarlo con un disco duro externo igual que la Play 4, pero solo podremos almacenar los videojuegos de Play 4 en ese disco duro externo. Yo tengo un disco duro de 4 terabytes y me da de sobra para todos los juegos de PlayStation 4 que tengo. Pero admite hasta 8 terabytes, o sea que por eso no tengáis problema. Pero de momento solo se pueden almacenar los juegos de PlayStation 4. Los de PlayStation 5 a lo mejor en un futuro se pueden almacenar en ese disco duro, pero solo se podrán almacenar, ha dicho Sony. No se podrá jugar a ellos directamente desde ese disco duro externo, así que de poco va a servir. Ojo, la PlayStation 5 tiene una ranura interna para ampliar con discos duros internos en estado sólido la capacidad del bicho de almacenar juegos, pero son mucho más caros. Por aquí os dejo algunos precios de ejemplo, y de momento no está habilitado ese disco duro, esa ranura para disco duro interno, es decir, no podéis comprar ya uno de estos que os he dicho y meterlo dentro de la PlayStation 5 y empezar a almacenar juegos, porque de momento no está habilitado, porque Sony quiere validar que esos discos duros funcionan realmente bien. En un futuro próximo esperamos que habiliten esa ranura y podamos ampliar esta PlayStation. En definitiva, botoneros, me gusta la PlayStation, me flipa, y sobre todo de cara al futuro la capacidad que va a tener. Aunque la PlayStation 4 Pro ya tenía capacidades 4K y de 60 frames por segundo, una vez pruebas la PlayStation 5 no hay vuelta atrás, no puedes volver ni a la Pro, ni a la Fat, ni a ninguna PlayStation 4. Ya aparece en eso el Minecraft, parece pixel y pixel y pixel y pixel. La PlayStation 5 es un paso de gigante, es una evolución, tal vez no una revolución todavía, pero sí una evolución, y cada vez va a haber más juegos que aprovechen tanto la capacidad gráfica como la velocidad de ese disco duro. El problema que tenemos, pues está claro, es que no hay suficientes PlayStation 5 para abastecer al mercado, la demanda de mercado. Muchos de vosotros estaréis intentando comprarla y están saliendo con cuentagotas. Y quiero que tengáis en cuenta que si tenéis un problema,
con la PlayStation porque os sale defectuosa, no podéis ir a la tienda y decir cambiádmela. Tenéis que recurrir a Sony, a los canales oficiales, y va a tardar bastante tiempo. Os puede tardar hasta mes y medio, 2 meses, como me ha pasado a mí, aunque lo más normal es que os tarde unos 15 días, 3 semanas más o menos, si tenéis suerte. Así que, teniendo todo eso en cuenta, como siempre, yo ya os lo he contado y ahora sois vosotros los que decidís. Y como siempre, espero que decidáis suscribiros al canal, seguirme en redes sociales, porque estamos sorteando un Google Stadia, la consola sin videoconsola de Google. ¡Hasta pronto, botoneros!